Pensemos que los primeros Homo sapiens que llegan a Norteamérica dejan, mira, hay muchos sitios arqueológicos antiguos y paleontológicos antiguos, donde en Norteamérica hay muchas, por ejemplo, matanza de bisontes, matanza de mamut, matanza, bueno, de una serie de animales que van reflejando lo que fue la irrupción de lo que llamamos ser humano. Mamuts, mastodontes, bisontes, grandes mamíferos que desaparecen producto de la acción humana o de la acción del Homo sapiens, del Homo sapiens. Más preciso. Entonces, cuando uno comienza, esto es muy relevante porque, mira, se ha tenido la idea durante prácticamente los últimos 250 años que el hombre primitivo era un hombre bueno por naturaleza y que la civilización lo corrompe, que la sociedad lo corrompe. Esta visión prácticamente viene a poner un acento en que parece que el ser humano, este Homo sapiens pensante, aparentemente es un depredador desde que aparece en la historia humana, en la historia geológica, Ignacio. Este es un ejercicio muy interesante porque lo que estamos haciendo acá, quitándole todo juicio de valor, es subir una suerte de dron al planeta Tierra y ver desde que aparece el Homo sapiens, desde que irrumpe el ser humano como una especie más, cómo comienza a avanzar, a depredar, como si fuese una epidemia. Prácticamente, Ignacio. Prácticamente, y sobre todo por los sitios de destrucción. Cuando llegó el Homo sapiens al Caribe, también llegó a matar todas las grandes especies. Todo lo que era más grande de él lo comenzó a cazar. ¿Cómo lo hacía? Bueno, entendiendo la poca superioridad física versus un mamut, un mastodonte, un bisonte. Sobre todo con inteligencia, lanzas, flechas, puntas de flecha, puntas de lanza y también con humo. Es decir, el humo en gran medida que generaba, hacía muchas veces, digamos, sacaba los animales de las cuevas. Entonces fue su inteligencia la que fue de alguna forma destruyendo. Tenemos la declaración, vale la pena escucharla, del doctor Miguel Delibes, que es un biólogo que nos va a contar todo este primer periodo, la primera fase y cómo el ser humano realmente va a aparecer de alguna forma prácticamente como un toro salvaje en una jaula de cristal, a romperlo todo. Qué increíble. Así es el ser humano, Ignacio. Si quieren, vamos con la declaración. Vamos. Cuando los primeros hombres llegaron a América, se produjo una ola de extinciones enorme de las especies más grandes, que eran las más apetitosas para comer, las más fáciles de cazar y las que más proteínas proporcionaban. Entonces, en muy poco tiempo, en unos cientos de años, en 1000 años, se extinguieron gran número de especies, sobre todo grandes mamíferos en América del Norte y en América del Sur al llegar el hombre. Esto se ha repetido en Nueva Zelanda o en Madagascar mucho más recientemente, cuando los hombres han llegado. Había ocurrido hace 60.000 años cuando el hombre llegó a Australia. Es decir, que la llegada a un nuevo escenario de nuestra especie ha producido gran número de extinciones. La llegada del ser humano comienza desde el primer día a producir un gran número de desaparición, extinción de especies. Algunos dirán, bueno, es la naturaleza del más fuerte sobre el más débil, son las leyes propias de la misma naturaleza. Sin embargo, cuando el hombre empieza a crecer, evolucionar, civilizarse, construir imperios, el proceso de avalancha como avance de depredador comienza a ser cada vez más impactante. Y muy importante lo que señalas, porque uno puede decir, al tener esta visión de la primera fase, que este primer Homo sapiens que irrumpe en la historia, claro, comienza a destruir, comienza a cazar, se impone a los Neandertal y a todas las otras especies de Homo que podían quedar por ahí también, pero de alguna forma como que no se daba cuenta, dado la magnitud de la Tierra gigantesca, del deterioro que estaba haciendo. O sea, no había una conciencia en ese sentido de este primer Homo sapiens de que estaba destruyendo, porque en realidad eran pocos comparativamente con los que hoy día hay. Entonces, bueno, de alguna forma también había mucha vegetación, no habían civilizaciones, sino que era un hombre nómade, en ese sentido, explorando la Tierra. El mamífero más poderoso y fuerte. Efectivamente, e inteligente. Entonces, cuando uno se dice, bueno, es la inteligencia la que
va a corromper al hombre? Eso lo planteaba Jean-Jacques Rousseau en su tiempo, es decir, el hombre es corrompido por su inteligencia de alguna forma al tratar de ir destruyendo todo por su propio beneficio. Sea lo que sea, la sexta extinción tiene esa primera fase, Ignacio.